Muy buenos días, amables radioescuchas de La Poderosa y Cadena Azul. Estamos en otro sábado aquí a primera hora de la mañana en su programa Hoy por Hoy, Derechos Humanos. Nos acompaña, como de costumbre, Gabriel Duque, que es un asiduo invitado. A la misma vez, él tiene sus propios invitados y les aseguro que va a ser un programa en donde el tiempo va a volar y como nos pasa siempre, pues tenemos muchos temas que tocar y de los que conversar, también por el hecho que el programa toma lugar 2 veces por mes, un sábado sí y un sábado no, de forma tal que uno planea una cosa y ocurren noticias de última hora, hechos muy significativos que tienen que ver o que impactan directamente con lo que es derechos humanos. Comenzamos con Ucrania, esta invasión premeditada, lógicamente, como todos sabemos, pero terrible, que ha costado muchísimas vidas y que no solamente ha traído consigo el costo de vidas humanas, que es lo más preciado, sin lugar a dudas, sino que también está dando lugar a estos desplazamientos de millones de ucranianos a través de las fronteras, que genera otros problemas en donde vale decir y recalcar que ahí sí podemos ayudar donando para que se les atienda y se les dé la calidad de vida mínima que requiere un refugiado, en este caso el pueblo ucraniano. Gaby, yo prefiero que tú introduzcas a tu invitada para entonces comenzar con el tema del momento del día, que es Ucrania. Bueno, saludos a todos los radioescuchas, como siempre es un placer estar aquí y hoy tenemos el placer especial de recibir a una invitada muy especial. Ella se conoce como la señora del Canal de las Emociones. El Canal de las Emociones es un canal en YouTube. También le conocemos como la madrina. Muchos de nosotros, los que somos asiduos seguidores, que somos parte de la peña del Canal de las Emociones, y el Canal de las Emociones tiene casi 20,000 seguidores en YouTube, y la señora del Canal de las Emociones transmite casi diariamente, a veces hasta por 3 horas, generalmente mínimo hora y media. Habla de diferentes temas. Es alguien que es parte del exilio en Miami, es una señora de Cuba y es parte del exilio de Miami hace casi 30 años. La voy a dejar ahora que nos salude. Madrina, es un placer tenerla acá. Hola, buenas noches a todos. Bueno, a Luis por tenerme aquí, y a ti, Gabriel, que te tengo tanto aprecio. Pues mira, para presentarme, que siempre hay que hacer una ligera introducción, pues sí, me dicen la señora del Canal de las Emociones, que se me ocurrió ya a la tercera edad, porque ya soy senior, ya cojo descuentos en las tiendas cuando voy, pues se me ocurrió ir a un canal de YouTube a pedir a algunos amigos que me lo seguían, y sorprendentemente hemos crecido en el periodo de 1 año y algo muchísimo. Hemos creado una peña de cubanos, casi todos cubanos, a pesar de que tenemos personas de otros países, de Portugal, de México, de varios países, y cubanos que viven alrededor del mundo, personas que viven en Sudáfrica, en Miami, en muchos países. Y bueno, tocamos temas de interés para los cubanos, por supuesto la política en primer lugar, la situación y la denuncia de la dictadura cubana. Luego también hablamos de las emociones y nos reímos, muchas veces nos reímos también. Así que nada, un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, la risa es la sal de la vida, así que sí, el humor entre nosotros los cubanos es parte de nuestra idiosincrasia. A veces nos reímos de nosotros mismos y eso nos permite o nos ha permitido pues mantenernos vivos durante tantos años de sufrimiento. Bueno, si me permite, yo le diré madrina también. Claro. Y comencemos con Ucrania. Yo, si me invitan, participaré en una de estas peñas, pero yo en realidad soy yo soy de la radio, no, yo me quedé en el siglo XX. Siglo XX Cambalache, decía Gardel cuando lo cantaba. Pero definitivamente invitado. Sí, pero en el 2014, haciendo un programa a través de ESPN Deportes, Eddie Pacheco, mi gran amigo, que hacía el programa junto conmigo,
y un servidor, Luis Duque, nosotros pues por 6 sábados seguidos, por lo menos, pues fuimos muy críticos con Vladimir Putin cuando él anexa la península de Crimea. A mí me fascina la historia, yo soy abogado, pero desde niño pues sentí un atractivo tremendo por esta asignatura. A Gabriel y a mí nos criaron pues 2 tías abuelas que nos hacían todo el tiempo cuentos, y la historia es un cuento, y es un cuento basado en la realidad. Decía que, estoy seguro, madrina, que usted recuerda a esta persona tan interesante y tan agradable y tan buen comunicador, que fue el coronel Roger Lavernia. Él mantenía constante comunicación conmigo, y él hacía un programa, él era muy bueno en anécdotas. Hubiera sido fantástico para que lo invitaran al canal de las emociones también. Él murió hace como 4 o 5 años. Y él tenía un refrán, una máxima rusa, donde él decía algo así, lo voy a citar de memoria: el que lee la historia pero no la estudia está como tuerto, y el que ni la lee ni la estudia está completamente ciego. Y refiero a esta máxima que Lavernia siempre usaba, porque lo que pasó en el 14 era preludio de lo que pasó ahora. O sea, el fascismo y el comunismo se acopian el uno al otro y no aportan nada nuevo ni creativo. Y básicamente esto es lo mismo que se vio en el 37-38, 1937-1938, cuando Hitler anexa lo que se llamó como el Sudetenland, en inglés le llaman. Los Sudetes eran estos checos que hablaban alemán, y lo mismo que hace Putin ahora, él dice, ellos son, decía Hitler, ellos son pro-nazi, ellos hablan alemán. Hitler se toma primero esta zona que estaban los aliados supuestos a defender, y le pasaron esa a Hitler pensando que lo iban a amansar. Después él invade Checoslovaquia y después Polonia, y ahí comienza la Segunda Guerra Mundial. O sea que esto Eddie y yo lo criticamos y lo denunciamos porque veíamos venir, era claro que esto iba a pasar. Y yo creo que si no se le pone a este hombre freno hoy por hoy, pues vendrá Estonia, Lituania, Polonia y toda esta zona de influencia que perdió la URSS cuando se produce lo que le llamó Fidel Castro el desmerengamiento, le llamaba él, y pierden todas estas repúblicas que se independizan. Gaby es el hombre de los números, nosotros somos los de las letras, y él es el de la ciencia, el de los números y la tecnología. Él tiene unos números que siempre trae al programa con respecto a violaciones de derechos humanos, y en este caso con respecto a Ucrania. ¿Qué nos trae, Gaby? Bueno, yo quería hablarles de la resolución que se aprobó en las Naciones Unidas esta semana. La semana pasada trataron de pasar una resolución dentro del Consejo de Seguridad, y Rusia la vetó porque ellos son miembros, condenando las acciones de ellos y pidiéndole que salgan de Ucrania. Pero esta semana se llevó a votación a todos los miembros de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y obviamente el voto pasó abrumadoramente, pero lo interesante del voto son los votos de abstinencia, las abstenciones. Las abstenciones, especialmente en Latinoamérica. Las abstenciones en Latinoamérica son 3, y esas 3 son Cuba, Nicaragua y Bolivia. Otro voto que es interesante es el voto en contra de la resolución. Y ahí están obviamente Bielorrusia y Siria, Corea del Norte. Y un voto interesante es de Eritrea, que es un país en África del que sabía poco, lo confieso, y es una dictadura desde los años 90 y parece que simpatizan con Putin. Es interesante, países muy cercanos a Rusia, de los que acabas de mencionar, como Estonia y Lituania, votaron a favor de la resolución, no tuvieron miedo y se abstuvieron, sino que votaron a favor de la resolución, que me imagino que eso es para ellos un afrontamiento, me imagino que Putin lo ve de esa forma. Desgraciadamente esta resolución no es más allá que simbólica, pero no deja de tener mucho valor. Sí, lo triste es que un miembro del Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad está formado por 5 países, 5 miembros. Vale decir que las Naciones Unidas no es
la democracia más pura, la democracia ateniense, ¿no? Ahí mandan 5, que son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China y Rusia. Ahora, ellos 5 están llamados a preservar la paz en el mundo. Y en este caso, pues, la invasión viene de uno de estos 5, que forman parte del Consejo de Seguridad. Aquí estamos hablando ya, aterrizando en lo que es derechos humanos. Yo me comprometí con Jorge Rodríguez y con Ana Vidal. Ellos son los dueños de esta emisora. Ellos nos ofrecieron este programa. Jorge me dijo que si quería hacerlo toda la semana, pero por el factor tiempo, yo les agradezco mucho a ustedes dos, porque yo sé que ustedes dos están muy, muy complicados, al igual que yo. O sea, Gaby y yo hacemos un esfuerzo muy grande por preparar algo para el programa que al final termina dejando de tener vigencia, producto de que el mundo anda muy rápido, tristemente, con respecto a estas cosas. Pero, volviendo a lo que es el concepto original o la esencia del programa, que es el tema de derechos humanos, podemos señalar que la invasión es un atentado al derecho a la paz, el derecho a la paz que tienen los pueblos, y dice así una de las obras categóricas recientes, después me voy a referir al autor. Ante la inminente carrera armamentista que proyecta en numerosos países, entre ellos los que conforman el Consejo de Seguridad de la ONU, encargado de la paz y la seguridad mundial, se han expedido numerosos convenios y tratados internacionales a fin de tratar de detener el inusitado armamentismo que representa un peligro para toda la humanidad. Al efecto, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 39-11, de 12 de noviembre de 1984, proclamó la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz, subrayando que para asegurar el ejercicio de este derecho se requiere que la política de los Estados esté orientada hacia la eliminación de la amenaza de la guerra, especialmente de la guerra nuclear, a la renuncia del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y al arreglo de las controversias internacionales por medios pacíficos de conformidad con la Carta de Naciones Unidas. Parece escrito, este libro es de finales de los 90, parece que es escrito hace 72 horas, que el 25 tomó lugar la invasión de Rusia, de Vladimir Putin, a Ucrania. Y de eso se trata, de atentar contra el derecho a la paz. Aquí subraya la autora, una vez más, que el compromiso primario debe venir sobre todo de los miembros del Consejo de Seguridad. ¿Qué ves, Gaby, con respecto a desplazados? Ya se habla de víctimas. Ya se habla de casi 1 millón de desplazados. Se esperan definitivamente más de medio millón, pero se especula que ya están cerca de 1 millón de desplazados de Ucrania hacia países vecinos, tratando de refugiarse, de llevar a sus hijos a zonas seguras. La mayoría para Polonia, ¿no? Sí. La mayoría para Polonia. Sí, hay 2, yo vi 2, me imagino que hay muchos más, pero vi 2. Una es parte es una plataforma de Amnistía Internacional que está recibiendo donaciones para ayudar a los refugiados. La otra es una plataforma que tiene que ver, no sé si tendrá alguna relación con Cáritas, que tiene que ver con la Iglesia Católica, que igual está aceptando donaciones. Y yo creo que es importante. En este caso yo estoy muy orgulloso de mis hijas, que son tus sobrinas, porque ellas apenas trabajan, apenas tienen... Bueno, ya Marisabel tiene un trabajo a tiempo completo, pero las otras 2 lo que tienen son unos part-times conmigo, pero ellas donan a estas organizaciones. Es importante que nos pongamos la mano en el corazón y la otra en la billetera, porque el costo humano está siendo muy grande y estas personas que son mujeres, hombres, pero también ancianos y niños necesitan de ayuda. Esto es costoso, necesitan alimentos, necesitan techo y yo creo que van a ser mucho más de 1 millón. ¿Me permiten hacer alguna nota aquí? Estuve escuchando en los últimos, en lo que por comenzar el programa,
ha ocurrido una de las explosiones que ha llevado Rusia a cabo en Kiev. Ha destruido un de trenes que está muy cerca de la ciudad y ha dejado a una parte grandísima de la ciudad de Kiev sin calefacción en una noche que se supone máximas serán de 3 grados. Así que bastante terrible lo que Cosa tan horrible. Yo trabajo, de hecho, con un señor que está en Ucrania. Él trabaja remoto con nosotros en el equipo y no supimos nada de él por una semana. Hoy finalmente supimos de él y los han movido hacia la parte oeste del país para tratar de que estén, y él por el momento está a salvo y donde él está no hay ningún problema, pero todos estos desplazamientos son costosos. Ellos están quedándose con amistades. Es muy horrible, una persona que tenía su vida completamente tranquila como muchos de nosotros, trabajando y demás, y todo esto se ha cambiado de la noche a la mañana. No, y el costo y el impacto que significará esto a los países vecinos en los próximos meses, cuando esta invasión termine, todos estos refugiados, todas estas personas que ya creo que alcanzan a 900,000 que se desplacen a los países vecinos, va a tener un costo y un precio también para la sociedad de países europeos, que va a tener repercusión definitivamente y llegará a puestos. Es terrible, una situación terrible. La licenciada Zulay Rodríguez en este libro, que es un curso básico de derechos humanos, señala además: los derechos humanos juegan un papel importante en el mantenimiento de la paz. Sin embargo, cuando las organizaciones internacionales, en este caso la ONU, no pueden llenar este cometido, o sea, se inicia la guerra, ¿no? Entra en acción los presupuestos del derecho internacional humanitario, que tiene el fin de humanizar los conflictos armados, pero no de evitarlos. El derecho internacional humanitario. Esta emisora tiene desde hace muchos años al coronel Matías Farías, coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ya retirado, buen amigo, vivió en Panamá por muchos años, él estaba acantonado de Comando Sur, muy amigo de nuestra familia en Panamá. Gaby y yo tenemos familia panameña, y él decía que los MiGs estaban bombardeando zonas de las ciudades, edificios donde hay personas civiles viviendo. Y él dio su opinión, o sea, que fue muy claro en esto. Él dijo, y es un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Él decía, si yo voy en un MiG o si voy en un F-16 o voy donde vaya, y a mí me ordenan que le tire a un edificio que está habitado por civiles, yo levanto la nariz y le digo a mi superior, no disparo porque la orden que me estás dando es ilegal. Y por eso mencionaba aquí lo que es el derecho humanitario. Usted en la guerra tiene reglas que respetar. Como en el boxeo hay reglas que respetar. Y usted no puede, por ejemplo, dar golpes bajos, así mismo en la guerra. Y estamos viendo edificios bombardeados. Eso es un crimen espantoso. Y es algo que hay que tratar de que el señor Vladimir Putin pague por ello. Ese es el derecho internacional humanitario del que estaba hablando Zulay Rodríguez en su libro. Y si han habido reportes de algunos destacamentos rusos que han entregado las armas en Ucrania, que se han voluntariamente rendido. Estuve leyendo, sí. Probablemente porque no simpatizan con lo que le están ordenando. Yo quería tocar un punto, porque bueno, nosotros somos cubanos y siempre Cuba está en la mente de todos nosotros. Y hay un artículo sobre un disidente cubano, Pablo Enrique Delgado Hernández. No sé, madrina, si usted escuchó de él o leyó algo de él, pero este disidente le llevó flores a la embajada ucraniana para... Ayer escuché la información que detuvo la policía de Cuba y lo escuché, Gabriel. Sí, le trataron de impedir que entregara las flores, que las dejara en cualquier parte, incluso fuera o incluso enfrente de la embajada, la seguridad que cuida las sedes diplomáticas. Y una diplomática de la embajada, Irina Bilic, salió y le recibió las flores. Y bueno, finalmente a él lo terminaron interrogando, la policía cubana, y le dieron incluso una carta de advertencia, que ya es la segunda carta que le dan. Otro tema que yo creo que debemos tocar,
no solo porque somos cubanos, sino porque estamos a 90 millas de Cuba, y es que Cuba se ha alineado completamente con Rusia en cuanto a la crisis de Ucrania, y están repitiendo todas las mentiras de Putin a la población. Sabemos que Cuba siempre ha sido muy estratégica para Rusia desde los tiempos de la Unión Soviética. Bueno, obviamente todo el mundo sabe de la crisis Bueno, de los misiles. como lo es Ucrania también, sin duda alguna. Correcto. Entonces, Marina, no sé si usted ha hablado un poco de eso, de las declaraciones de Cuba. Sí, básicamente he tenido conversaciones con personas que viven en Cuba o que han salido recientemente. Claro que hacen de alguna manera es alinearse con el discurso que han estado escuchando toda la vida. Una de las cosas que pasó en estos días, y de hecho yo hice un video corto, que es una herramienta que me está ayudando muchísimo, porque se presentaron en el Pleno de la ONU a decir que Cuba, por supuesto, estaba en contra de la guerra, y un lenguaje un poco ambiguo, donde a mí me ha llamado la atención una cosa, me ha llamado la atención que Maduro, desde Venezuela, un apoyo a Rusia como muy directo, muy altisonante. Sin embargo, el Granma ha estado manejando la noticia, por supuesto, a favor de Rusia 100%, pero han estado manejando con cierta sutileza la noticia que a mí me ha llamado la atención. Y bueno, eso era algo que estoy siguiendo la nota, ¿no? Pero lo que es interesante es cómo incluso los cubanos con los que yo he hablado tienen la tendencia de defender a Putin. Y una de las cosas que hemos estado viendo en estos días es que 8.000 rusos están tratando de ser evacuados desde Cuba después de la suspensión de los vuelos de Aeroflot y de otras aerolíneas que estaban viajando a Cuba. Y por supuesto que yo dudo que estos 8.000 rusos sean todos turistas. Estamos casi convencidos, y son los comentarios que yo he recibido a través de personas que están en Cuba, sobre todo cuando ocurrió ese momento trascendental durante la administración de Trump, con el envío de comida al borde de la frontera de Colombia con Venezuela, Maduro no dejó camiones. Yo recuerdo que desde Cuba alguien me comentaba la presencia fuertísima que se veía de militares de alto rango rusos en las embajadas de Venezuela junto con militares cubanos. Entonces, estos 8.000 rusos que están en Cuba y que están tratando de sacar, creo que una presencia militar en Cuba que es definitoria. Y sí, Cuba por supuesto defiende. Yo comentaba que el otro día en la ONU estaban tratando de dar ese mensaje de no queremos la guerra, apoyamos a Putin, y a mí me recordó, y hice rápidamente con un video corto hablando de la guerra de Angola y de toda la presencia de Cuba en guerras donde mandaron a morir a cubanos. La operación Carlota en Angola dejó demostrado la actividad y la de Fidel Castro por la guerra, que regresaron tantos cubanos enfermos de los nervios, muertos, con enfermedades, sí, enfermedades incluso desconocidas. O sea, yo creo que algunos regresaron hasta con SIDA y no se sabía. O sea, fue algo tremendo. Pero bueno, yo voy a tratar de hacer un punto un poquitico diferente a ustedes. Yo sí he notado algunas veces las diferencias con respecto a Maduro antes, en temas de política internacional. Y también me parece que hay una diferencia en el discurso esta vez. Porque, por ejemplo, yo era un niño en el 68, yo tenía 3 años, nací en el 65, pero yo siempre recuerdo a mis padres, a tu papá, al mío, cómo nos decían siempre que el castrismo apoyó la invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia. En este caso coincido con la madrina en que hay un doble discurso. A mí me parece que es un discurso ambiguo, no es honesto, es medio oportunista, pero lógicamente ellos están en una situación con todo lo que pasó, el nivel de represión del año pasado, en donde tienen que a toda costa defender lo que se llama en materia de tratados internacionales el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y esto realmente es muy difícil de defender. Por otro lado, ideológicamente ya no es lo mismo que la relación que había con la Unión Soviética. Sí vale señalar que el nacionalismo castrista
cuando se trata de la Unión Soviética antes o de Rusia ahora, desaparece por completo. Y escuchamos, ustedes escucharon, todos escuchamos, la declaración de Putin de hace más o menos un mes que yo voy a desplegar soldados en América Latina, en Cuba. Ellos no dijeron absolutamente nada, que me pareció vergonzoso. Porque a mí, por ejemplo, me vieron con un pullover que decía SOS Cuba y me acusaron de que yo estaba pidiendo la invasión. O sea, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Pero este nacionalismo, cuando se trata de la Unión Soviética antes o de Rusia ahora, desaparece total y completamente. Recordemos que cuando Putin saca de Cuba la base de Lourdes, o sea, Fidel Castro lo critica y le dice, pero ¿cómo están haciendo esto? O sea, figúrense, este régimen que por 63 años ha posado como nacionalista en extremo, rechaza que una base militar desaparezca de tu territorio. Así que... Completamente hipócrita. Es una cosa realmente que hay que reírse para no llorar. Bueno, Madrina y Gabriel, voló la primera media hora, como les vaticinaba yo a los radioescuchas. Vamos a un corte comercial y regresamos entonces con la segunda media hora, en donde pasaremos del tema de Ucrania a un tema que estuvo muy vigente en estos días por los 26 años que se cumplieron del derribo de las avionetas de hermanos Rescate, otro crimen salvaje de la dictadura que acabó con la vida de 4 jóvenes valerosos, defensores de derechos humanos, idealistas. Y ahí quisiera yo entrar para desarrollar el tema de cómo nos infiltran, nos toman el pelo, y una y otra vez vemos cómo la inteligencia cubana pues penetra en Miami, penetra en las organizaciones y hace muchísimo daño. Y este caso de los hermanos Rescate es el mejor ejemplo porque hay conspiración para cometer un crimen que terminó con la vida de 4 jóvenes valerosísimos, de lo mejor de la población de esta comunidad, 2 nacidos acá, uno en Cuba y otro que vino de Cuba de niño. Este es el tema a desarrollar en la segunda media hora. Estamos ya en la segunda media hora de este programa, Hoy por Hoy Derechos Humanos, comenzando el día sábado, y vamos a entrar un poco con Gabriel Duque y la madrina que está... Continúa usted en la línea, ¿verdad? Sí, aquí. Yo quisiera un poco ver esto, ¿no? De la emoción aquella tremenda que causó el derribo de las avionetas. Yo creo que todos los que estábamos aquí recordamos perfectamente dónde estábamos aquel día. Yo estaba en Pembroke Pines, en mi apartamento, y ahí recibí la noticia. Para mí fue demoledora porque Mario de la Peña era un gran amigo además. ¿Qué recuerda usted de ese día, madrina? Ese día fue terrible. Te puedo recordar que yo tenía 8 meses de embarazo. Estaba invitada a cenar con unos amigos nicaragüenses, y recuerdo, la noticia me llegó ya después que había ocurrido, como esta cita, pues no podía estar delante del televisor enterándome, y lo hicimos en casa de estos amigos, y puedo decir, Luis, que yo no aborté a mi criatura en ese momento de milagro. Fue extremadamente fuerte, fue muy doloroso. Estamos acostumbrados a escuchar la labor tremenda de Hermanos al Rescate. Habíamos llorado muchas veces a las cámaras frente a la televisión de Miami viendo la labor de rescate que hacían con los balseros que estaban por sucumbir en el estrecho de la Florida, cómo les daban agua, cómo los ayudaban a llegar a tierra firme llamando a la guardacosta, y todos conocíamos, éramos de alguna manera el corazón y el alma del que estaba con Hermanos al Rescate, y recordamos por supuesto a Basulto y a toda la gente que trabajaba voluntariamente con Hermanos al Rescate. La muerte de estos jóvenes todavía no se ha hecho justicia. Fue una pérdida para el exilio, fue una pérdida súper dolorosa, que yo recuerdo en mi mente haber vivido horas de mucho dolor luego cuando ocurrió el tema de Lian, que bueno, pero yo tuve la desgracia, y creo que he olvidado un poco de los detalles, de conocer a uno de los culpables de esta masacre tremenda que se hizo de las avionetas,
que fue Juan Pablo Roque, porque en algún momento, en aquella época, yo trabajaba muy de cerca con unas iglesias que ayudaban a los refugiados, y por cuestiones de trabajo en contacto conocí a Juan Pablo Roque, que apareció al otro día de las avionetas de La Habana, y que supimos que era un agente de seguridad del Estado, un hombre que en Miami se comportaba, sabemos que pasó con Ana Margarita, que trató de hacer una vida ficticia, por supuesto, pero para engañar, que hasta donde yo sé había venido con la misión de apresar y llevar de regreso a Cuba a Rafael del Pino, que no logró hacer, a otra persona que yo también conocí precisamente una noche en la casa de Juan Benemelis, fallecido, uno de los que probablemente habló de la guerra de África en sus libros, y Juan Pablo Roque, que había venido con aquella misión de Rafael del Pino, no lo logró, pues lo infiltraron Hermanos al Rescate y regresó, y hemos sabido de él. Es una de las que tuvimos, la gente que pudimos verlo como yo, que era prácticamente tenía la imagen exista, era extremista, tenía la conversación que el exilio quería oír contra la dictadura, llamaba a la dictadura por su nombre, y terminó siendo un agente. Una de las veces en que creo yo que hemos sido muy inocentes o ingenuos en el exilio, nos hemos dejado penetrar por la dictadura. Así que el recuerdo fue terrible, yo embarazada, y fue muy, muy triste. Bueno, yo aquí pues quisiera hacer un paréntesis, y no sé si ustedes saben que Hermanos al Rescate nace, la idea es de Billy Schultz, y la idea, yo estaba aquí en el 90, en ese verano del 90, hay un joven que me dio trabajo encontrar su nombre porque cuando yo ponía en Google no lo encontraba. Recordemos que en aquel tiempo, en el 90, no se registraban las cosas tan fácil como ahora. Su nombre es Gregorio Pérez Ricardo. Este es un joven que él viene en una balsa, él llega a Key West y él muere en los brazos de un paramédico en Key West. Y esto salió en todas las cámaras de televisión, fue una cosa espantosa. Miami se paralizó. Billy Schultz ve esto, Billy Schultz ya murió también, que paz descanse, y él llama a Basulto y le dice, tenemos algo que hacer. Yo creo que debemos salir al mar, Basulto, y aquí contó esto Miriam de la Peña, la madre de Mario de la Peña, en el programa pasado. Basulto parece que le dice, yo lo que tengo son aviones, y ahí comienza Hermanos al Rescate. Todo el mundo aportó, desde el exiliado más pobre hasta, por ejemplo, American Airlines, que le donó un avión, Willy Chirino otro, entiendo que los Estefan también. O sea, era la obra de las obras. La organización con más popularidad en ese momento quizás era Hermanos al Rescate, cuando había muchas otras con gran popularidad, como por ejemplo el CID de Ubermato, la Fundación Nacional Cubano-Americana, etcétera. Pero, o sea, una de las mentiras que de verdad a mí me molestan es cuando dicen que Hermanos al Rescate era una organización terrorista. Yo creo que, o sea, ¿por qué esta necesidad de mentir en cosas que de nuevo, o sea, no se pueden sustentar por 30 segundos? Fidel Castro llegó a decir que las Cessnas eran aviones militares que habían utilizado los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Entonces, no sé cómo usted lo ve, pero o sea, me parece realmente un insulto a la inteligencia, o sea, los argumentos, ¿no? Pero es la propaganda, Luis, que ha utilizado la dictadura cubana en toda Latinoamérica, porque no se ha quedado dentro del pueblo cubano, no ha sido la historia doméstica, ha sido lo que ha exportado Latinoamérica, el antiimperialismo. A mí nunca se me olvidará lo que escuchábamos de niños, Radio Progreso, que era aún alegría, como le decía, pero casi siempre repetía aquello que decían: Cuba, primer país libre de América, por la historia de Bahía de... y desde entonces eso es lo que han usado. Yo, por ejemplo, YouTube, con un canal que es variado, constantemente tengo participación en los chats de mi canal de gente que está en La Habana, que está en Cuba, que es lo que le llamamos en el social media clarias, que nos acusan de ser pagados vía la propaganda, y eso mismo hicieron con Hermanos al Rescate y con todo el que esté de acuerdo o haga una crítica de la dictadura cubana, agentes de la y bueno, siempre. No, y es que mira, ahí es donde nosotros tenemos que hacer algunas aclaraciones que me parece que son
válida sobre todo para los más jóvenes. Por ejemplo, para mis hijas. Estamos hablando de que en la ciudad de Miami habemos unos cuantos que alzamos la voz, que denunciamos, que criticamos, pero tenemos enfrente a un Estado con Banco Nacional, con ejército, con inteligencia, con contrainteligencia. O sea, la pelea es realmente muy, muy desigual. Es verdaderamente muy desigual. Vamos con más mentira con este crimen de manos a rescate. Por ejemplo, que estaban en aguas territoriales cubanas. Sabemos que son 12 millas, o sea, las aguas territoriales son 12 millas. Esto no tiene que ver absolutamente nada con el paralelo 24. ¿Estaban al sur del paralelo 24? Sí, eso no es territorio cubano. Sencillamente, cuando estás por debajo del paralelo 24, tú le comunicas a la torre de control cubana, estoy porque tienes cierta cercanía con Cuba, pero las aguas territoriales en base a la Gaceta Oficial Cubana son 12 millas y ninguna de las avionetas estaba. Si hubieran estado en aguas territoriales cubanas, ellas se hubieran ocupado de dejar evidencia de mil maneras de que estaban ahí. Ahora, ¿por qué? Y esta es mi opinión. ¿Por qué ese día es que las tumban? Porque recordemos que Manos a Rescate entraron a La Habana, ellos no lo niegan, tiraron panfletos sobre La Habana, pero ese día las derriban porque el Concilio Cubano se estaba reuniendo ese día en La Habana, era una sombrilla de organizaciones, de más de 100 organizaciones opositoras. Ahí estaba Payá, estaba Sebastián Arcos Bernes, estaba Gustavo Arcos Bernes, o sea, había opositores de tremendo calibre y por eso es el día en que las tumban. No estaban en territorio cubano, esa es otra mentira, la mentira que ya comenté de que eran 2 aeronaves militares. Todo es una mentira tras otra, pero hay quien se las cree, hay quien les compra esa mercancía podrida. Vamos con otra, la Red Avispa. O sea, incluso en entrevistas el propio René González lo reconoce. Sí, el delito que cometimos nosotros, ¿cuál es? Bueno, primero operaban como agentes de un territorio extranjero sin estar registrados. Eso no hay ninguna duda. Segundo, en el caso del señor, del espía fallido, extremadamente torpe, me parece a mí, que es Gerardo Hernández, él utilizaba una identidad falsa de un niño nacido en Texas, nacido en el 67, a los 2 años muere en Texas, de apellido Villamonte, algo así. Ahí estás utilizando una identidad falsa. Estás además presentando documentos ante inmigración, aplicando a una residencia con identidades falsas. O sea, son una serie de cosas. He leído incluso felicitaciones de generales cubanos a Gerardo Hernández cuando derriban las avionetas. Todo esto, si es real lo que yo estoy leyendo, no sé, o sea, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿cómo estás diciendo que te condenaron, que sí, porque el juicio fue en Miami? Mira, yo lo hubiera hecho no en Miami, yo lo hubiera hecho en otro lugar. Igual los hubieran condenado, porque eran identidades falsas, porque trabajaban a servicio de un país extranjero sin registrarse y porque infiltraron estas organizaciones. O sea, no sé de qué estamos hablando, o sea, pero tristemente volvemos al punto. En Miami la gente se maneja con mucha tontera, con mucha ingenuidad, y cuando te dicen viva Cuba libre, abajo Fidel, se lo crees sin analizar de manera básica quién te lo está diciendo y qué hay detrás de la persona que te lo está diciendo. Yo creo que hay que abrir los ojos en esto, porque realmente hace mucho daño, y en este caso claramente hubo vidas que se perdieron. Una de las cosas, Luis, que yo a menudo hablo, que comento es precisamente que no creo necesariamente en extremismo. El hecho de que usted me diga que está contra la dictadura no quiere decir que yo lo esté diciendo. Algunas veces incluso me han acusado de ser un poco paranoica, y yo digo que esa paranoia, especialmente los más jóvenes, los que recién llegan, los que menos tienen el éxito o menos estado vinculados con la historia de lo que ha sido el éxito desde que vimos a Ana Belén Montes, que era una analista del Pentágono y resultó ser gente de la dictadura. Tuvimos el caso del matrimonio Álvarez, profesores en FIU, el caso de Manuel Espinosa, el reverendo,
que provocó aquel diálogo del 78 de la nación y la Bueno, inmigración. yo recuerdo a este caballero, sí, yo recuerdo, yo era un niño y la tía de Gabriel, tía mía ya fallecida, descanse en paz, nuestra tía Nereida, ella cuando estuvo en Cuba en el 78, yo recuerdo que fuimos a ver la Riviera y ella lo señaló y dijo, mira, aquel señor es Espinosa, él fue el que produjo el diálogo y los viajes de la comunidad y tal. Recuerdo perfectamente, señor, pero, y permítame un paréntesis, yo creo que el caso de Ana Belén Montes es un caso especial. O sea, estos 5 de la Red Avispa y los de Fayú, o sea, estamos hablando de que Ana Belén Montes decidía o influía, si no decidía, las decisiones vitales sobre Cuba. Correcto. Esa mujer estaba infiltrada a la más, que por cierto la sacrificaron, ¿no? La sacrificaron sin escrúpulos algunos, ¿no? Porque básicamente ellos querían saber 2 o 3 cosas y para saberlas la ponían en riesgo y ahí es que la detectan. Está cumpliendo todavía, o sea que por cierto se comentó, yo no tengo eso claro, que en algún momento trató Raúl de negociarla cuando se negocia con Obama a la vuelta de los, pero o sea, ella sí es clara y evidentemente un peje gordísimo, muy gordo. Nació en Puerto Rico, nació en una base militar en Alemania, si mal no recuerdo, y realmente es triste, o sea, creo que los hermanos trabajan con el FBI o trabajan con el ejército, es una cosa increíble, pero ahí vemos la agresividad de la inteligencia cubana y cómo mueven muy bien sus fichas. Yo me imagino que ahí viene el tema del nacionalismo puertorriqueño, esto que manejan ellos, el complejito de que mira, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las 2 alas, una que ha caído al mar, otra no. Me explico, por ahí yo me imagino que entrarán, ¿no? Me estaba acordando también del que llegó a cargos directivos en TV Martí. Estaba buscando ahora el nombre, se llama, no sé si... El Orión. Sí. Sí, pero creo que se llamaba José Fernández Brenes, según veo aquí en... el agente Orión llegó a Río Martí. Yo estaba recordando lo que ustedes hablaban. No sé si se acuerdan el matrimonio Myers. El matrimonio Myers. Claro, pues, ¿cómo no? Sí. Y así tanto, pero una cosa interesante. La lista de días es interminable. Aparece también Napoleón Vilaboa, al que se le habló tantas cosas, que fue el padre del Mariel. Pero hay una cosa muy interesante, que además de los están los gestores de la opinión pública en Miami, y está la gente que abiertamente se espía, es lo que yo le llamo eso, los gestores, lo que dibujan un poco el caldo de cultivo para dividir la opinión pública en Miami. Y el mejor ejemplo es Maslenik. Maslenik, amigo personal de Fidel Castro, hombre que ha vivido en Miami toda la vida. El otro día acabo de verlo en una nueva tentativa que hay de acercar la política de Estados Unidos beneficiosamente para Cuba con el cuento del levantamiento del bloqueo, que es el llamado Puente de Amor, que lleva a cabo la figura de un señor que desprecian muchos cubanos, que es Lazo. Carlos Lazo estuvo en el ejército de los Estados Unidos, profesor de un high school en los Estados Unidos, y que está llevando a cabo una historia de puentes de amor, y que se acaba de reunir en La Habana con Díaz-Canel. Y el otro día, de estas manifestaciones en el centro de Miami, estaba Maslenik, que viene desde la época de Andrés Gómez con los Maceitos, o de Aruca con la radio, y esa es la gente que sinceramente han sido, como digo yo, los gestores de lo que le interesa en el... Hemos estado penetrados por todas las... y estamos penetrados, que no quepa duda absoluta de eso. Bueno, y yo te digo que a mí realmente me preocupa porque no solamente ellos manejan lo que es influir opinión, que sabemos que lo hacen, ¿no? Un tipo en una barbería, otro tomándose un café en una dulcería, otro en la consulta de un médico, hablando, difamando. El problema es que hay vidas en juego, Yéndonos un poquito años atrás, no sé si recuerdas el matrimonio que asesinaron aquí en la CMQ. Sí, claro. Ella era la muchacha que tenía un programa, era muy buena, por cierto, manejaba temas de parapsicología un poco parecido a lo que hacía Aranegui, que en paz descanse, ¿no? Ella había estudiado en una de estas repúblicas, no sé si en Ucrania, Uzbekistán, de la ex Unión Soviética, y era realmente una institución en esto, una experta en el tema, y cuando llega el esposo a buscarla, que van a salir de la radio, los asesinaron, nunca apareció. Y esto lo vemos una y otra vez.
Y nada, a partir del derribo de las avionetas, pues es que se me ocurrió a mí tocar este tema, porque es un tema que, de nuevo, los que llevamos aquí un poco más de años debemos recalcar, porque los que vienen ahora pues no lo tienen claro y verdaderamente pues a veces uno termina pareciendo paranoico, pero no es así, es que es una realidad vigente, totalmente. Me acabo de comprar el libro, lo debo tener en la casa hoy ya, es el libro sobre la red avispa, el espionaje del gobierno cubano acá en los Estados Unidos. El autor es, por ahí me acuerdo, hay otro que salió recientemente que Ricardo Brown lo recomendó en Twitter, que le llaman el Kremlin caribeño, no sé si lo vieron, pero no lo he oído, pero sí lo he oído mucho. Sí, son dos libros que abordan el tema profundamente, y yo creo que vale la pena que los leamos. El otro extremo que yo veo a veces por un lado a veces somos muy inocentes y nos han pasado estas cosas y estas infiltraciones, y por otro hay personas que tienden muy rápidamente a acusar a alguien de ser un agente de la dictadura, etcétera, simplemente porque a veces no le gusta su punto de vista. Entonces eso casi que creamos estos agentes virtuales, estos espías que no son reales, que le ponemos ese... Pero muchos de esos son ellos mismos, Gaby. Claro. Me explico, Exacto. muchos de esos que, o sea, pareciera que somos los recalcitrantes y los cromañones, no, muchos de esos son ellos mismos. Ellos mismos Por ejemplo, la madrina lleva aquí muchísimos años y yo igual, y ni ella ni yo asumimos esas posiciones, o sea que muchas veces esas posiciones van a venir, es que la cosa es sutil y es compleja, o sea, ellos hacen un análisis, mira, en las transcripciones de la red avispa lo ves todo el tiempo, ellos mismos lo dicen, Miami es una comunidad con un grado de sensibilidad muy alto y que es muy fácil de influir. Y ese es uno de los puntos, ¿no? Estar acusando, pero en la mayoría de las ocasiones son ellos mismos quienes lo hacen. No sé qué piensa usted, pero esa es mi idea al respecto, ¿no? Yo creo que siempre, hay un elemento que ellos usan muchísimo, que es exactamente la duda. Derramar la duda sobre personas inocentes y de alguna manera la duda que es transferible a la gente que de verdad lo es, termina siendo una nube de desconfianza para todo el mundo. Yo creo que lo que pasa, la diferencia, escuchando a Gabriel, que es más joven, yo creo que se trata un poco del instinto que quizás Luis, nosotros por los años que tenemos viviendo en Miami hemos ido desarrollando en percibir cuando alguien nos parece que puede estar siendo un agente de opinión en este caso, porque ahora mismo creo yo, caso real, actual, mucho en el social media, están tratando de controlarlo, sobre todo para que el éxito cambie. La demografía en Brasil ha cambiado estos años porque son 63 años. Y la dictadura conoce precisamente a los cubanos, dentro y fuera de Cuba, y nos maneja de una manera extraordinaria. Y luego se queda la duda, exactamente lo que dice Gabriel, que tiene sentido, de que a veces estamos diciendo, este es comunista, o este porque piensa diferente, pero creo, Gabriel, que uno va desarrollando el haber visto, hay un instinto que te va diciendo esto y esto no, pero lo que no queda duda es que esa es una actitud que no ha cambiado nunca. La dictadura cubana le ha interesado muchísimo a Miami, no solamente por la cercanía, porque es el punto conectado con los Estados Unidos, sino por el despliegue grandísimo de agendas que ellos pueden plantar en Miami para el beneficio de ellos. Nosotros, yo lo he hablado personalmente, yo he visto negocios. El otro día, un artista, por ejemplo, que vive en Cuba hoy, vivió en Miami, no voy a decir nombres, vivió en Miami y regresó a Cuba durante el periodo de la pandemia. Esta persona estaba viviendo en Cuba, yo hice la investigación y encontré que esta persona había abierto una corporación en la ciudad. Eso lo hace un artista que a lo mejor lo que quiere es vivir allá con dinero de aquí. Pero hay gente que viene de Cuba con dinero a abrir restaurantes, a abrir negocios para lavar dinero a la dictadura, y eso se sabe, que hay gente que está saliendo de Cuba. Hemos seguido el track de compañías, sociedades anónimas en Panamá que luego vienen a poner negocios de la nada, poner negocios en Miami para lavar dinero. Es decir, no solamente es el espionaje al que estamos acostumbrados a ver en las películas o que vimos en los años 60, pero de alguna manera que le hace daño a la democracia que vivimos nosotros, el exilio que vivimos aquí, donde está el dolor, las víctimas de la dictadura y justicia, el ejercicio de mantenerse en el poder.
Mira, hay un cliché, hay una frase muy trillada que ellos utilizan siempre cuando dicen no, porque es que viven de la industria anticastrista en Miami. Y yo pensaba hoy, bueno, ¿y quién habla de la industria castrista en Miami? Porque la industria castrista en Miami, mira que mueve dinero. Estamos hablando de agencias, estamos hablando de vuelos charter. O sea, no sé, la industria anticastrista serían algunas emisoras de radio, como esta, que es una emisora muy cubana, que está en manos cubanas. Ya no hay tantas, porque muchas de las emisoras que eran cubanas fueron compradas. Hoy en día los youtubers quizás que los acusan a todos de trabajar para la CIA. Los youtubers, que yo no sé, o sea, cuánto pueden generar. Ustedes que son youtubers lo saben, o sea, no sé, las emisoras de radio que están, o sea, compitiendo con ustedes, compitiendo con internet, los periódicos, bueno, el exilio cubano nunca abrió un periódico, Diario Las Américas con su director, Aguirre, el gran nicaragüense, que en paz descanse también, bueno, pues realmente nos daba un espacio enorme ahí, pero bueno, también lo vendió la familia Aguirre. Ahora se maneja a nivel de semanario, a mí me gusta mucho Diario Las Américas, pero o sea, comparemos eso con las agencias, los vuelos charter, el envío de paquetes. Estamos hablando de que, o sea, eso sí es una industria. Pagamos a veces $40 y más por una libra. O sea, mi esposa es panameña y mi esposa manda una libra a Panamá que llega en 48, 72 horas por $2.50 y llega entre 2 y 3 días, $2.50. Y siempre llega. Y es 5 veces la distancia. Un vuelo La Habana-Miami son 30 minutos y un vuelo Miami-Panamá son 2 horas 30 minutos y cuesta $2.50. Piensen lo que genera esa industria, que pagamos $40 en ocasiones y más hemos pagado también. Normalmente por 30 minutos pagamos 14, 8, 10. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, la competencia es de león con mono amarrado. O sea, el dinero lo tienen ellos, no nosotros. Y lo gracioso del caso es que ellos están como obsesionados con el dinero, con todo lo que sea dinero. Ellos quieren hacer ver de que si por algo se está cobrando, pues automáticamente no es legítimo, no es real. Madrina, no sé si usted se acuerda, usted nos invitó a un muchacho de Cuba a su directa, y él hizo un comentario que me llamó mucho la atención sobre el Eliezer Ávila, y él dijo que los cubanos de Cuba todos creían en Eliezer Ávila hasta el momento que puso un anuncio en su canal. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención. Eso es complejo y da para horas de discusión. En el caso mío, yo simplemente una de las youtubers que menos dinero hace, que yo no tengo anuncios. Y para decirles la verdad, la manera en que yo hago mis directas, que estoy en la calle, estoy manejando, estoy en el parque, no me interesa mucho el tema de hacer anuncios aquí, lo haré en el futuro, porque no hace falta definitivamente. En la dictadura tiene muchísimo dinero, muchísimos recursos, muchísimas personas trabajando, profesionales, ¿verdad? Profesionales, y nosotros pues hacemos lo que podemos. ¿Qué podría ser el dinero que ha podido tener el exilio cubano, que además, cuando se habla que en la situación de Cuba era una industria del dinero, yo me pregunto, ¿habrá que estar en la cantidad de dinero de exiliados exitosos que podríamos mencionar nombres? Quiero que gente se me quede fuera. Me acuerdo de la Camacol, de la Fundación Cubana Americana, tantas organizaciones que han ayudado a sacar a los de Perú. Por terceros países. Exacto, de terceros países. El programa Éxodo de la Fundación, a eso se Correcto. refiere. Es mucho más el dinero. Para poder poner dinero contra la dictadura hay que hacer dinero. Y si una cosa le ha demostrado es solidario con la causa, con la lucha de Cuba y con los cubanos que están detrás. Pero mira, Luis está dando, eso que tú decís, Gabriel, ese tema primero, hay un punto que a veces es nuestra democracia y ellos ya nos conocen. Una de las cosas que la dictadura dentro de Cuba ha generado y que ha echado mucho es la envidia. Suena muy feo, pero hay que decirlo. Ese oportunismo que fue naciendo en la sociedad cubana, que la gente terminaba en un centro laboral peleándose entre sí en aquellas famosas asambleas por el derecho a una lavadora o un ventilador. O el hecho de que yo tengo y tú no, el asunto es que ninguno tengamos. Yo recuerdo una entrevista que se le hizo a una señora durante un periodo especioso
a la caída del bloque socialista, que a mí me dejó súper defraudada cuando decía, sí, todos estamos muy mal, pero todos estamos mal. Yo dije, este país nunca va a salir de esto. Así que sí, a veces ellos trabajan esa mentalidad de la gente, hacer dinero es malo, es la mentalidad socialista que le han implantado al cubano, y las nuevas generaciones la heredan no importa dónde vaya. Y es una de las cosas que yo trato de hacer, de educar, de desmontar ese traje con el que a veces llegan de Cuba, con la mentalidad socialista que le han puesto en la escuela desde que le dijeron somos como el Che, hasta llegar aquí. Y luego llegan a los Estados Unidos y dicen, yo no sabía que el Che era malo. Pero volviendo a lo que decía Luis sobre el dinero, Luis, hay un punto muy importante aquí. No solamente el dinero que hace la dictadura, que sale de los Estados Unidos, y vamos a hablar, por ejemplo, de lo que tuvimos que se ha controlado, pero por décadas tuvimos el fraude al Medicare. ¿Y dónde terminaban toda esta gente? Terminaban en Cuba escondidos, y gente que venía a los Estados Unidos entrenados, el gobernador, no me puedo acordar el nombre del gobernador que trajo este tema a las noticias, de cómo llegaban, yo tengo montones de ejemplos de ese tipo, llegaban de Cuba y automáticamente conocían el sistema para defraudar al Medicare, desfalcar al Medicare. Qué horror, qué horror. Oye, la segunda media hora terminó, me da pena, tenemos que hacer otro programa, porque estamos entrando en temas complicados y fundamentales. Los dos libros son El Soviet Caribeño, de César Reinel Aguilera, y El espionaje cubano en los Estados Unidos, la red Avispa, es el otro libro. El autor es, ya se los digo, este fue el que me compré. El autor es El espionaje cubano en Estados Unidos, Pedro Corso. Quedan invitados los dos al próximo programa porque se quedó muchísimo en el tintero. Es que el tema, de verdad que es un tema de 63 años, escabroso, y que, como digo, ha costado muchas vidas. Les dejo a ustedes que son youtubers la idea que se me ocurrió de que comencemos a hablar de la industria castrista en Miami. Tengan ustedes, los oyentes, un magnífico fin de semana. Y también se me ocurre, ahora le compré yo la idea a usted, voy a comenzar a buscar anunciantes para el programa. Gracias, madrina, gracias, Gaby. Buenas noches. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Buenas.